dado que el tema COVID ha hecho imposible realizar otros que están previstos, que se han aplazado y que yo anuncio desde esta mesa porque creo que serán de total interés. Uno relacionado con las vacunas y las pruebas de antígenos a realizar en las farmacias, que se va a hacer dentro justo de un mes, el día 24 de marzo, y también habíamos previsto otro acto para este mismo día sobre la historia de las familias, a cargo de destacar los historiadores de esta casa. Bien, el acto que hoy nos reúne, pues a pesar de las dificultades, hemos querido que una línea nueva en este deambular ya de más de 3 décadas de la sección de farmacia, pues como conocéis muchos de vosotros, pues pretende, por encima de todo, ser un cauce de expresión del humanismo farmacéutico. Aquí se habla, como sabéis, de cuántas disciplinas tienen que ver con las ciencias farmacéuticas, y se hace hincapié también pues en cosas que también son inherentes a la profesión y que tienen que ver con presentaciones de libros, discusiones, en fin, aquí algunos de los presentes pues hasta con orgullo y satisfacción pues recordamos hasta excursiones enológicas, botánicas, como os digo, micológicas, pero indudablemente el eje central se desarrolla en estas salas, bien en estas pequeñas o cuando tenemos a bien organizar nuestras conocidas y ya también casi históricas tertulias de remotica, pues acudimos al salón de actos y en fin, de forma totalmente distendida. También cabe lugar, obviamente, jornadas que luego incluso dan lugar a publicaciones de libros, y de eso ya tenemos más de una docena, donde cada uno viene con su ponencia y suelta ahí su investigación o la preparación de lo que en ese momento toque hacer. Pero bueno, hoy, como digo, iniciamos algo que hasta ahora no se había hecho en estos 33 años, y es conjugar el binomio sanitario y solidario. Esto fue una iniciativa que surgió en el último acto del año pasado, en el mes de noviembre. Habían concurrido destacados farmacéuticos que en su día pusimos en marcha la sección allá por 1987, y al ver gente joven aquí presente dijimos, bueno, es hora ya de que aquellos jóvenes estudiantes que lo pusimos en marcha pues vayamos dando el relevo. No se trata únicamente de la edad del carnet de identidad, sino gente con espíritu pues entusiasta y juvenil, y en eso emprendemos, como digo, una vez más, el camino de dar a conocer las ONG farmacéuticas, todo lo que conlleva de ayuda y de solidaridad con distintos lugares, ya sea de los propios farmacéuticos o actuaciones en otros lugares, ya sea en España o incluso internacional. Bueno, yo no voy a ocupar más tiempo, sí que voy a hacer una somera presentación de las personas que están en la mesa. En primer lugar, y en fin, recordando viejos tiempos, ¿verdad?, de nuestras publicaciones, el Monitor, Mundo Farmacéutico, ACOFAR, pues está sentado aquí a mi derecha Pablo Martínez Segura, que bueno, pues lleva toda la vida dedicada al periodismo de divulgación farmacéutica y científica, y últimamente hasta hemos coincidido en algo que nos vincula a los dos, que es la historia de la farmacia, y ahí hemos dedicado, ¿verdad?, toda nuestra ilusión y entusiasmo también. Siguiendo tu estela, porque estamos hablando, estamos hablando con el doctor Pacheco, cuya tesis dirigió mi actual director de tesis, el profesor González Bueno, una persona excepcional que rebosa sabiduría por allá por donde anda, y entonces para mí fue una gran satisfacción saber, cuando yo me incorporaba de doctorando, que estaba terminando, que ha terminado, ya ha leído sus tesis el doctor Pacheco, y por tanto, pues primero enhorabuena, y segundo, sigo tu ejemplo. Bueno, yo lo que tengo que decir estaba en su presentación. Bueno, aquí se improvisa todo lo que se puede, por eso no hace falta nada más que tener ganas de actuar. Luego, al pasar al resto de intervinientes, pues diré algo de ellos, pero ya que ya has tomado la palabra, ya te empiezo a contabilizar tus 15 minutos para que luego aquí nos quedan a las 9, tampoco podemos ser demasiado pesados, ¿no? Vale. Y bueno, pues habla de esos
prolegómenos, Sí, lo sí. que en definitiva han dado lugar a estas ONGs de las que hablamos, con todo tu caudal de conocimientos de la historia. Bueno, pues buenas tardes a todos, y lo primero, porque es obligado, es dar las gracias al Ateneo y a Daniel Pacheco por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar de solidaridad, adherirse a la causa de otro, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. También explica en el diccionario panhispánico de Dudas que la palabra solidaridad, que se empleaba históricamente solo en términos jurídicos, pues desde la época romana, el diccionario panhispánico señala que a partir del 19 se incorpora al léxico moral, político, con el sentido que conocemos y que procede del término francés solidarité, que a su vez fue acuñado por Pierre Leroux. Pierre Leroux fue un periodista, escritor francés, premarxista, de los socialistas utópicos, que quiso conciliar de alguna manera el concepto cristiano de caridad. Él no quería emplear el término de caridad, con un nuevo fenómeno al que tampoco le apetecía relacionar excesivamente con la fraternidad, igualdad, fraternidad del término de la revolución, porque le parecía excesivamente político. El filósofo Gustavo Bueno, que les pasaré las referencias a las que estén interesados, ha hecho uno de los estudios más completos sobre el concepto de solidaridad. Al final la relaciona plenamente con cooperación, con fraternidad, y dice que de alguna manera se convierte en un término que se utiliza en los términos morales y políticos desde entonces, para aquellos que no quieren acogerse a etiquetas estrictamente políticas o religiosas. Es decir, solidaridad está, digamos, de alguna manera superando aquel concepto cristiano y a caballo entre la cooperación y la fraternidad. Lo de adherirse a la causa de otros parece poco. Ha habido solidaridad prácticamente en toda la historia. Lo que pasa es que se ha dado más en las sociedades más horizontales. Pensemos en los cazadores paleolíticos que cazaban solidariamente en equipo. Según llega la jerarquización, el patriarcado, los reyes, los grandes sacerdotes, la solidaridad desaparece, porque desaparecen las estructuras horizontales de la sociedad. En ese sentido, quedémonos con que solidaridad hay que asimilarla como un concepto de entregarse a la causa de otros entre iguales y de una forma desinteresada. En el ámbito de la farmacia, que es lo que nos reúne aquí, tenemos que decir que surge a caballo, no solamente en España, también en Francia, en Reino Unido, de las sociedades de socorros mutuos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que desde el siglo XIII al XVIII han existido unas estructuras en las ciudades que han sido los gremios, creadas inicialmente en la nueva pujanza de las ciudades, en la alta Edad Media, digamos, para velar por la formación. Pensemos aprendices, oficiales, maestros, para evitar el intrusismo de otros profesionales en el ámbito de la ciudad, y también tenían una función social de atender en casos de invalidez, o a las viudas o a los huérfanos. Ese era un papel asumido por los gremios. ¿Qué ocurre? Que cuando se impone el Estado liberal, después de la Revolución Francesa, después de las guerras napoleónicas, en unos y otros lugares, al desaparecer los gremios, desaparece de la noche a la mañana esa acción social que amparaba a, los individuos de una misma profesión y localidad, lo que eran las clases, la clase farmacéutica,
porque estábamos todavía, hay una evolución del concepto clase al concepto profesión que se da en todo el siglo XIX, pero los que se identifican en la misma profesión son las clases. La farmacia es un caso peculiar, pues relativamente, porque los farmacéuticos desde el siglo XIII en adelante se han formado como aprendices como el resto de los gremios, con una serie de años teniendo que cumplir un proceso lo suficientemente lento que eran los gremios. Y con una diferencia en el caso de los reinos hispánicos, y es que en el caso de la Corona de Aragón, Barcelona es donde tenemos más ejemplos, esos gremios dependen del ayuntamiento, tienen al ayuntamiento como autoridad referente, y en la Corona de Castilla, en el caso de Madrid, el referente es la corona a través de una institución que es el protomedicato, que, como se pueden imaginar, está controlada por médicos. En esa situación ocurre la guerra de sucesión, que ya conocen, llegan los Borbones, su afán centralizador, y el afán centralizador de los Borbones pasa por someter todo al tamiz del protomedicato, que era a su vez un tamiz castellano y un tamiz controlado por médicos. De alguna manera, en la evolución del protomedicato, en 1780 se crean o se constituyen las juntas gubernativas de medicina y cirugía, farmacia. Y eso es un lento origen que con tiras y aflojas, en 1804 dará lugar a los reales colegios, en el caso de Madrid el Colegio de San Fernando, pero también los hubo en Granada, en Santiago y en Barcelona, y finalmente en 1843 en la facultad. Los Borbones, al centralizar, no siguieron, digamos, el esquema de los gremios, que eran tremendamente nepotistas, obstruían la llegada de nuevos profesionales. Desde que existen las juntas gubernativas, todo aquel que se titula en farmacia es libre de ejercer. Aumenta el número de farmacéuticos. ¿A dónde nos lleva esta situación? Pues que a ese crecimiento del número de farmacéuticos siempre ha habido los que están muy bien situados, un término medio, y los que están en zonas deprimidas, urbanas o rurales, pues lo están pasando tan mal como lo pueden pasar los jornaleros, las clases populares. Entonces, en ese sentido, las sociedades de socorros mutuos tienen todo el sentido. Pero no solamente en este tema, porque las sociedades de socorros mutuos, que son esa alternativa a la desaparición de los gremios, aparecen en 1839 de la mano de los gobiernos liberales. Acuérdense que en esos momentos están las guerras carlistas. Las guerras carlistas obligan a la viuda de Fernando VII, madre de Isabel II, que no se crean ustedes en absoluto que fuera una señora liberal, tuvo que apoyarse en los liberales porque tenía a su cuñado, el archiduque Carlos, combatiéndola con las guerras carlistas, que quería negar los derechos al trono de Isabel II por la sanción. Entonces, esos liberales, en 1836, dan las instrucciones correspondientes a la libertad de industria y a la libertad de trabajo, que es la muerte de los gremios. Se aprecia ese problema. En 1839 se autoriza que haya estas asociaciones, que son las sociedades de socorro mutuo. La de farmacia se constituye en 1844 a imagen de la que se había hecho en medicina y de otras tantas. La primera que se constituyó fue en Barcelona, en el ámbito textil. ¿Qué tenemos con estas sociedades de socorros mutuos? Pues tenemos que a la vez, y sobre todo en profesiones liberales, en profesiones que han tenido una formación universitaria, son dentro de un Estado que todavía es muy restrictivo con el derecho a la asociación por miedo a las posibles reivindicaciones sindicales. La autorización de sociedades de socorros mutuos es solo y exclusivamente para que atiendan a sus miembros en situaciones de penuria, de desgracia, de orfandad, pero a ellas se acogen estrictamente todas las profesiones para
para crear, digamos, un nexo de unión entre iguales, porque aunque, por ejemplo, en el caso de Madrid o de Barcelona existían los colegios de farmacéuticos, esos colegios en aquella época eran instituciones académicas, eran sociedades científicas. Su acceso estaba restringido a profesores que destacaban en la docencia o en la investigación, exactamente igual, puesto que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid es el presidente de la actual academia, pues no podía entrar cualquiera, aunque los colegios también se ocupaban de aspectos profesionales, pero sus estatutos, su forma de ser requería, digamos, la suficiencia académica como para ser miembro del colegio, con lo cual no podía ser una sociedad horizontal, no podía ser una sociedad de todos los farmacéuticos. Esa sociedad de todos los farmacéuticos es lo que posibilita la sociedad de socorros mutuos. Los estatutos solo hablan de la atención a las viudas, de la atención a los huérfanos, de cómo las aportaciones van a generar, y actuariamente pues también plantean que no pueden ingresar mayores de 40 años, que tienen que estar en condiciones físicas y legales adecuadas, pero detrás de todo eso lo que hay es una asociación horizontal de todos los miembros profesionales. Ocurre con los médicos, ocurre con los farmacéuticos, ocurre con los albaitares luego veterinarios. En el conjunto de las profesiones sanitarias se nos da esta situación. Y aquí, sí, queda poco. No, la publicidad, no, es simplemente 5 minutos y luego tendremos la oportunidad para que hables, que lo estoy deseando escuchar, de restaurador, de pues vamos a abreviar. Y luego ya pasaríamos a la segunda parte. Vamos a abreviar. Y un aspecto importante que es a donde yo quería llegar como periodista historiador. Todas estas sociedades, la sociedad de socorros, la sociedad farmacéutica Socorros Mutuos, la sociedad médica Socorros Mutuos, todas ellas tienen un órgano que es un periódico, que es el que refleja su actividad. En el caso de la sociedad de Socorros Mutuos, incluso desde el número 1, antes de empezar, es Pedro Calvo Asensio, una figura muy destacada, muy reconocida en su época, pero murió joven, murió con 42 años o 43. Ya había sido, era doctor en farmacia, era licenciado en Derecho, era licenciado en Literatura, era publicista y había fundado varios periódicos, entre ellos uno fundamentalmente La Iberia, porque él pertenecía al Partido Liberal Progresista, por el cual fue diputado en 2 legislaturas de Sagasta, y tenía un planteamiento federal, pretendía la unión de Portugal y España, y de ahí que su publicación era La Iberia. La parte moderada lo perseguía, lo trillaba, lo ponía a multas, pero su importancia, desde nuestro punto de vista, está en que tuvo la habilidad de crear el restaurador farmacéutico. El restaurador farmacéutico, que nace el 1 de noviembre de 1844, él, cuando se celebra la asamblea, que es en el mes de octubre, de constitución de la Sociedad de Socorros Mutuos, ofrece que la publicación que va a sacar sea el órgano. El que es en ese momento director del colegio, que es el profesor García Badajoz, había sido, digamos, el farmacéutico madrileño en cuya botica Calvo Asensio había hecho sus prácticas. Sería lo equivalente a las prácticas tuteladas, tenían que estar un tiempo en una botica establecida. En esa botica de García Badajoz es donde Calvo Asensio conoce a Charleone, a Mayaina, a todos los farmacéuticos del colegio en aquella época, y en su afán, que sobre todo es un afán. Calvo Asensio es un agitador nato que sabe mover. Crea el restaurador farmacéutico, y es tan importante como publicación farmacéutica que dura hasta 1936, siendo un elemento de publicación de infinidad de trabajos profesionales y académicos farmacéuticos,
se traslada a Barcelona en la década de los 70 del siglo XIX, pero todos los grandes farmacéuticos del siglo XIX, por la parte de la facultad, pasan por el Restaurador, hasta que con su ida a Barcelona, prácticamente la redacción de Barcelona pasa al semanario farmacéutico, que de alguna manera en el caso de Madrid es la continuación. ¿Qué importancia tiene y por qué hablamos del Restaurador? Porque es la prensa médico-farmacéutica la que, defendiendo los intereses profesionales, estando peleando de manera continua en el caso de la prensa farmacéutica de América, pues tienen un gran problema con la homeopatía, a la que ya entonces combaten y consideran no científica, con el intrusismo de los drogueros, con aquellos que hacen una publicidad engañosa en los medios de comunicación, y es la Asociación de la Prensa Médico-Farmacéutica, que se crea en 1875, el germen de las asociaciones profesionales que en 1898 serán los colegios profesionales farmacéuticos, de médicos, tal y como hoy. Hasta aquí tu primera intervención. Vale. Pero no hay que a mí me sí, encanta todo lo que decirte que el Restaurador farmacéutico, todos sus números están en la biblioteca de la Ateneo. está en duda. No, vamos a ver. Igual que el Monitor, igual que la COFA. Hay una anotación del profesor José Luis Valverde donde reseña diciendo: es una pena porque ni aún reuniendo las colecciones del Ateneo, de la Facultad de Farmacia, de Enrique Granda, de la propia Real Academia, no hay una colección completa al 100% del Restaurador. La mejor, desde mi punto de vista, es la que tiene la Real Academia Nacional de Farmacia, además tiene digitalizados un 80%. Bien, pues es importante que nuestro amigo Pablo haya puesto este preámbulo y, en fin, nos haya remitido hasta el siglo XIII los gremios y todo lo que después, a través de la prensa farmacéutica, llegó a constituir y a ser el altavoz y defensor de todas las clases farmacéuticas. Bueno, luego yo mismo, y sabes que estoy imbuido aquí por el espíritu de Pedro Malo, te preguntaré algunas cosas que sé que te van a gustar.